Ya chicos, entonces vamos a comenzar con la clase número 14, destinada a los textos argumentativos. Desde ahora comiencen a colocar en el chat presente para que su asistencia comience a quedar registrada, ¿ya? Perfecto, así justamente. El objetivo que vamos a trabajar hoy día tiene que ver con el objetivo número 3 de los objetivos, perdón, que tengo que dejar entrar a gente atrasada, que tiene que ver con los objetivos priorizados, el cual nos pide analizar y evaluar textos argumentativos considerando la información implícita y explícita del texto, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar, tenemos que recordar las habilidades a las cuales nosotros vamos a referirnos. Por ejemplo, nosotros en las clases anteriores habíamos visto la diferencia entre analizar e interpretar. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la diferencia entre analizar y la evaluación, ya que son dos cosas diferentes. Como ya saben ustedes, el analizar corresponde al descomponer algo en los elementos que lo constituyen. ¿Ya? Es como a separar las partes y poder observarlas desde distintos puntos de vista de manera personalizada. Mientras que la evaluación corresponde al análisis que se hace del proceso, pero con el fin no solamente de observarlo como es el análisis, sino que de mejorarlo. ¿Ya? La idea es poder reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades de un proceso para poder mejorar este. Entonces, para poder realizar este objetivo, nosotros tenemos que manejar súper bien lo que es el análisis y la evaluación del texto argumentativo. En una primera instancia, tenemos que hablar de las tipologías textuales, recordar eso para poder hacer un análisis del texto argumentativo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos los textos literarios, lo que hacíamos era analizar el tipo de narrador, tipo de personaje, el espacio, el contexto de producción, mientras que la forma de evaluar, perdón, de analizar los textos argumentativos va a ser distinta porque las partes de un texto argumentativo son diferentes. Y lo primero que tenemos que recordar para esto, chiquillos, son las tipologías textuales, lo que nosotros vimos a principio de año. Y recordemos que en las tipologías textuales lo que busca es reconocer la etiqueta o la categoría que va a tener el texto según la finalidad que éste va a tener, ¿ya? Por ejemplo, si un texto tiene la finalidad de exponer algo, va a ser un texto expositivo. Si un texto tiene la finalidad de argumentar y convencer, va a ser argumentativo, ¿ya? Así sucesivamente. Si da instrucciones, va a ser instructivo, etc. Entonces, vamos a ver, antes de continuar, un ejemplo de texto y necesito que ustedes me digan, según esto, a qué tipo de texto pertenece. Voy a compartir la pantalla porque... para que podamos ver el siguiente video. Este video es un tanto polémico. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Háganme con las reacciones si se ve. Sí, Miss. ¿Sí? Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Quiero que lo observen y ustedes me digan qué tipo de texto es. Recuerden que para reconocer el tipo de texto tienen que pensar en la finalidad que cumple. Voy a ponerle aquí el volumen y comenzamos. Miss, creo que, o sea, no sé si soy solo yo, pero yo no escucho nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya. ¿Se escuchó algo, no? ¿Se escuchaba bien o No, no? no se escuchó, no se escucha nada. No. ¿En serio? Ay. ¿Han visto ese comercial? Por casualidad de la vida. Sí. ¿Sí? Ya, Sí. vamos a ver, probar el segundo intento, pero ya acá lo tengo con todo el volumen. Vamos a ver si se puede escuchar. ¿Se escuchaba ahí? ¿O no? ¿Se seguía sin escuchar? No, se sigue sin escuchar. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a abortar la misión. Sin embargo, me imagino que muchos de ustedes habrán visto ese comercial que es de Mr. Músculo, que es un comercial bastante cuestionado, ¿cierto?, por los estereotipos que se muestran en él. Sin embargo,
lo que busca ahí es tratarnos de convencer de algo. Y si yo mantengo esa enmienda, ¿qué tipo de texto sería el que está utilizando? Le voy a preguntar a Cristian Pérez. Cristian, ¿qué tipo de texto es el que Sí, representaría esa publicidad, podríamos decir? no sé cómo estamos hablando de este tema argumentativo, yo creo, ¿no? Ujú. Efectivamente, ojo acá, cuando hablamos de los textos argumentativos no estamos hablando de textos escritos solamente, sino que también pueden ser textos audiovisuales, recuerden eso. Ahora, ¿por qué es argumentativo? Porque me trata de convencer de algo. ¿Ya? Su finalidad es que yo compre ese producto. ¿Por qué? Porque supuestamente facilita mucho la limpieza, ¿cierto? Y no me exige a mí tanto físicamente. Ese es como el argumento que manejaría. Muy bien, Cristian. En este caso, vamos a entender un texto argumentativo desde desde el siguiente enunciado, perdón. Según Calzamiglia y Tuzón, que son dos lingüistas bastante reconocidos, lo que ellos definen como un texto argumentativo, en un sentido amplio, es que la argumentación es una práctica discursiva que responde a una función comunicativa, la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión, ¿cierto? Es decir, lo que busca el texto argumentativo en sí va a ser persuadir, argumentar, obviamente, y convencer, ¿ya? Eso es como lo principal, esa es la finalidad principal de un texto argumentativo. A la gente que se fue incorporando ahora, por favor vayan colocando presente en el chat para que queden registrados en la asistencia, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Después de ese anuncio, vamos a seguir con lo que viene. El texto argumentativo en sí tiene una estructura básica que la hemos visto antes, que tiene que ver con esta. La primera parte de la estructura, lo que no puede faltar nunca, es la tesis, ¿cierto? Y la tesis corresponde a este punto de vista que va a tener el emisor con respecto a un tema polémico, ¿ya? Esta tesis no necesariamente va a ir siempre al inicio, sino que esto puede variar también y puede ir más hacia el final, ¿ya? No es limitante que la tesis esté en la introducción de un texto, para que lo tengan claro. En este caso, algo fundamental también de los textos argumentativos tiene que ver justamente con los argumentos que son los que van a sostener la tesis, lo que van a hacer el respaldo de esta tesis y lo que lo va a apoyar. Corresponde a los razonamientos lógicos que yo elaboro para tratar de convencer a mi receptor. ¿Ya? Eso es como lo fundamental. Y lo otro son los respaldos, que tal como lo dice la palabra, son el apoyo de la tesis, ¿ya? En este caso son las evidencias, los hechos concretos, leyes que permiten o normas también que yo podría reconocer y que me sirven funcionalmente para darle mayor fuerza a mi argumento. Aquí, dentro de los respaldos, está lo que nosotros entendemos como las citas, ¿ya? Si nosotros quisiéramos identificar fácilmente los respaldos, tendríamos que pensar entonces en las ideas objetivas, en los hechos o citas que están en el texto y que ayudan a respaldar mis argumentos. Muy bien. Entonces, ¿cómo analizar un texto argumentativo? Lo primero que tenemos que decir es que nosotros antes de cualquier cosa tenemos que tratar de identificar la tesis o punto de vista que está defendiendo el autor. Como dijimos antes, esto corresponde a la idea principal del texto argumentativo, ¿ya? En la que se van a apoyar todas las otras ideas, es decir, todos los otros argumentos. La tesis en sí es una proposición polémica. ¿Qué significa proposición? Una idea, ¿ya? Que siempre va a generar como conflicto y lo que va a buscar defender este emisor. También, aquí hay algunas claves que sirven para identificar la tesis, que puede ir antecedida, es decir, antes pueden ir las siguientes expresiones, como yo opino, considero que, desde mi punto de vista, es necesario que, ¿ya? Son algunos tips que nos pueden ayudar a buscar textualmente una tesis, ¿ya? Pero no siempre van a estar presentes, así que ojo con eso. Responde siempre a las preguntas de qué quiere convencer el emisor de este texto y cuál es su punto de vista, ¿ya? Siempre, si nosotros queremos encontrar una tesis, podríamos plantear esas preguntas y la respuesta a esas preguntas van a ser la tesis, ¿ya? Las tesis no necesariamente van a estar escritas de manera explícita, eso quiero que lo tengan muy claro, porque a veces las tesis van a estar implícitamente introducidas dentro del texto y nosotros las vamos a tener que inferir en vez de localizar. Muy bien, continuamos.
El segundo punto de evaluación de un texto argumentativo corresponde a la identificación de los argumentos que van a sustentar la tesis, ¿ya? ¿Cómo podemos reconocer los argumentos? Recordemos que los argumentos van a ser ideas que apoyan o definen el punto de vista o tesis, ¿ya? Pueden ser antecedidos por ciertas expresiones como por qué, dado que, ya que, debido a también podría ser. Y responden siempre a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las razones o fundamentos del autor del texto? Según el autor, ¿por qué debo estar de acuerdo con él? ¿Ya? Recordemos que los argumentos corresponden a los razonamientos lógicos, por lo tanto, nosotros cuando queremos analizar un texto argumentativo, tenemos que analizar los razonamientos que realiza el autor. Y finalmente, el último punto, tiene que ver con distinguir entre hecho y opinión, ¿ya? Aquí vamos a volver atrás. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y una opinión? Radica en la objetividad de la información. Recordemos que el texto argumentativo en sí es un texto subjetivo. ¿Y qué significa subjetivo? Que va a mostrar un punto de vista, ¿cierto?, de un sujeto determinado. Mientras que la información objetiva va a hacer referencia a hechos concretos, ya que no tienen mucha refutación. Y por lo general, la información objetiva dentro de un texto argumentativo responde a los respaldos, ¿ya? Son esas ideas que van a ayudar a defender mi idea principal, que va a ser mi tesis y posteriormente los argumentos. Entonces, ¿cómo distinguir entre hechos y opiniones? Lo primero es comprobar y determinar la veracidad. La veracidad tiene que ver con el nivel de verdad. Sabemos que un hecho es un hecho concreto, ¿cierto? Y que no se puede refutar porque es algo que yo puedo ver, ¿ya? Sin embargo, las opiniones corresponden a algo que no es veraz, que no es verificable, simplemente, sino que representa una idea subjetiva. Las opiniones, entonces, son apreciaciones personales, por lo que no pueden juzgarse por su veracidad. Ya lo acabamos de decir, no necesariamente van a ser reales, por eso son opiniones. Estas son debatibles, ya, es decir, discutibles, y se pueden manifestar si estás de acuerdo o no. Ya pueden manifestar tu opinión también al respecto de otra opinión, así que no debería ser tan concreta. En algunos casos, las opiniones van a estar antecedidas por fórmulas como las siguientes. En mi opinión, de acuerdo a mi parecer, podemos decir también, entre otras, sin embargo, también pueden expresarse como una afirmación sin marcas textuales que expliquen qué es una opinión. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ya para que podamos practicar un poco. Ya. Acá tenemos un texto y yo tengo destacado el texto en dos colores, si ustedes se fijan. Les voy a leer el texto y ustedes después van a decir a qué tipo de información corresponde cada color, ¿ya? Para que lo vayan pensando. Y comenzamos a leer entonces. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado, perdón, ya que es cuando se está relajado, hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad. Y el despertar también es un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que soñó la melodía Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y la escribió. El cerebro necesita un respiro o pausa para la novedad. Entonces, le voy a preguntar acá piénsenlo bien, a la Alondra Díaz. ¿Alondra? ¿Alondra, estás ahí? ¿Alondra o se va al agua la alondra? Recuerden que la participación dentro de la clase es súper importante, ¿ya? Y se afirma con la respuesta que ustedes me van dando. Alondra, último llamado. ¿Está ahí la Alondra? Ya, vamos a anotar aquí a la Alondra para ver qué pasó con ella. Joaquín Tamayo. Joaquín Tamayo. ¿Qué pasó? Aquí. Está despierto.
Perfecto. Joaquín, la información amarilla corresponde a información objetiva o subjetiva, es decir, corresponde a un hecho o a una opinión. Un hecho, ¿Hecho? ¿Por qué? sí. Porque él está, o sea, está justificando que las cosas que suceden, Ujú. como ese tiempo de inactividad, se denomina sueño nocturno. Ya, pero ojo, los hechos corresponden a ideas concretas, ¿cierto? Que no son refutables, como por ejemplo, la que aparece en azul acá, durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que según se comprobó existen en periodos de creatividad. Según se comprobó, esto está haciendo referencia a que está relacionado con un estudio. También la otra está en celeste, que es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que soñó la melodía Yesterday. Esta información también corresponde a un hecho, mientras que estas otras ideas en amarillo responden a los comentarios o las observaciones o opiniones con respecto a estos hechos en particular. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que reconocer, que lo que está en amarillo, es que el autor expresa opiniones, mientras que lo que está en azul, el autor presenta hechos que complementan sus opiniones. Ahí hay que tener súper clara la diferencia, porque es la forma en la cual yo voy a diferenciar entre el argumento con el respaldo que va a tener o con la cita que va a utilizar, ¿ya? Que es una forma que hay que tener súper clara para poder analizar finalmente los textos argumentativos. Vamos con lo siguiente, entonces. ¿Cómo evaluar un texto argumentativo, chiquillos? Recordemos que la evaluación remite a la observación de un proceso para reconocer sus fortalezas y debilidades con el fin de mejorarla. La evaluación no consiste en aplicar una nota según unos criterios determinados, chiquillos, sino que apela a esto, a mejorar justamente perdón, estoy con muchos problemas de la garganta, a mejorar el proceso, ¿ya? Y poder reconocer las fortalezas y debilidades finalmente. En el texto argumentativo, las preguntas claves que nos van a servir para hablar de la evaluación de un texto corresponden a las siguientes. 1. El texto presenta una tesis o punto de vista claro y comprensible. 2. Los argumentos que se exponen son variados. ¿Ya? Aportan distintas razones para aceptar la tesis. Aquí, esta es una pregunta que, si bien es importante, no es necesariamente obligatoria. Ya sabemos que los textos los textos argumentativos, tienen que tener distintos argumentos para poder validar su tesis y deben ser suficientes. Sin embargo, en la publicidad, por ejemplo, nos vamos a encontrar con textos argumentativos que a lo mejor van a tener un argumento potente y que va a servir para la argumentación finalmente. Pero, sin embargo, es algo que no podemos olvidar cuando estemos frente a textos escritos, sobre todo ensayos o columnas de opinión. No basta solamente con un argumento en ese caso, sino que los argumentos deben apuntar a distintos polos, es decir, debe ser variable. 3. Los argumentos presentados se relacionan directamente con la tesis, que aquí siempre hay problemas cuando ustedes, sobre todo, empiezan a escribir textos argumentativos. A veces crean argumentos que no se relacionan necesariamente con la tesis que ustedes están planteando. Si no se relaciona con la tesis, vamos a caer en la incoherencia y nuestra tesis o nuestra opinión va a ser inválida, ¿ya? Por lo tanto, esta pregunta sí es fundamental para poder evaluar un texto argumentativo. El 4. Los tipos de argumentos utilizados son efectivos para lograr el propósito comunicativo. En la publicidad que yo traté de mostrarles, que era la de Mr. Músculo, fue súper criticada en su momento porque los argumentos que utilizaba para vender su producto estaba basado en estereotipos donde el hombre venía a rescatar a la mujer que estaba limpiando la casa, ¿ya? Por lo cual, la empresa Johnson & Johnson tuvo que cambiar su publicidad, al menos me parece que fue en Estados Unidos donde hizo el cambio, y sacó otra campaña publicitaria que se llamaba Yo te ayudo, ¿ya? Donde las mujeres decían que no me ayudes porque esta labor es labor de ambos y no mía, por lo tanto, cuando tú me estás ofreciendo ayuda, en realidad estás asumiendo que esa labor es algo que a mí me corresponde, y no es así, ¿ya? Ahí como que se tuvo que dar un poco vuelta a la argumentación para
poder mejorar la campaña anterior que tenía, que estaba fomentando los estereotipos entre el género femenino y masculino, ¿ya? Por lo tanto, estábamos frente a una campaña en ese momento sexista. Aunque acá en Chile todavía me parece que sigue apareciendo la campaña de Mr. Músculo en la publicidad y la televisión abierta. Muy bien, vamos al 5. El 5, el texto entrega información suficiente para ser comprendida por sus destinatarios, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la cantidad de información que presenta el texto argumentativo, si los argumentos son o no son suficientes para respaldar la tesis que está proponiendo al inicio, ¿ya? La Alondra me dice que no pudo escuchar lo que había dicho porque no está conectado al audio. Así que recuerden que esta clase yo se las voy a subir a la plataforma, ya para los que van teniendo problemas del audio en el camino. Muy bien. Y entonces, para poder finalizar la clase, chiquillos, vamos a proponernos una actividad para la próxima semana que no van a tener que subir a plataforma, sino que simplemente la van a realizar para poder participar de manera activa de la siguiente clase, que corresponde a leer y analizar el texto argumentativo Éxito de Christian Waldner, que va a estar disponible en la plataforma, ¿ya? Entonces, para ver si le quedó claro lo que era el análisis de un texto argumentativo, vamos a plantearnos la siguiente pregunta y le voy a pedir a Diego Zúñiga que responda a la siguiente pregunta. Si debemos analizar el texto Éxito de Christian Walker, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos reconocer? Diego Zúñiga. Diego Zúñiga. Aquí vamos a ver la gente que está atenta. Diego Zúñiga. Último llamado para Diego. ¿No? La Amparo Huencho. Esto es como pasar la lista, ¿eh? Amparo Huencho. Aquí estoy. Hola, Amparo. Estaba despierta. Diego parece que no tanto, ¿eh? Amparo, cuénteme, ¿qué es lo que va a tener que hacer con el texto de Christian Weinberg? Si yo le pido que lo analice, ¿qué es lo que debería observar usted si este texto es argumentativo? Los comentarios, o sea, ¿Ya? eso. Distinguir entre hecho y opinión. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tiene que tener un texto argumentativo? ¿Qué es lo que no le puede faltar, Maximiliano? Maximiliano. Maximiliano. Acá estoy, Miss. ¡Ah, bien, Maximiliano! Maximiliano, ¿qué era lo que tenía que tener sí o sí un texto argumentativo? Algo que empieza con T. Vamos a jugar al ahorcado aquí. Algo que empieza con T. La tesis, identificar la tesis. Perfecto. Identificar la tesis y posteriormente, recuerden, identificar los argumentos. Eso es lo que van a tener que hacer con el texto que tienen que leer para la próxima semana, para la cual espero que todos ustedes estén muy, pero muy despiertos para que puedan participar de manera muy, pero muy activa. ¿Ya, queridos? Así que esa es la tarea para la próxima semana. Los quiero mucho más activos y despiertos y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao, chao, chiquillos, que estén muy bien. Se queda conmigo Que esté solamente bien. la Catalina. Chao, Chao, que estén bien. Chao, Miss. Hoy despierten algunos ya, es tarde. Mami. Chao, que estén bien.